Auge del rabinismo. Durante los años previos y posteriores a Jesús, en esta era, en nuestra era común, se fue gestando una confrontación general, social y religiosa que derivó en una guerra del pueblo judío contra la dominación romana. Esta se inició en el año 66 después de Cristo y es a la que se conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana. Luego, a principios del año 70, comenzó el asalto a la ciudad de Jerusalén, y pese a que los judíos ofrecieron una feroz resistencia, en septiembre de ese mismo año, tras la quema del templo, cae la ciudad de Jerusalén, es tomada Jerusalén, después de un enorme y gran baño en sangre. Con todo eso y sin embargo, un grupo de 960 judíos, en su mayoría de la rama zelota, se hicieron fuertes en la fortaleza de Mosada. Y no siendo sino hasta el año 74, cuando tras el asedio y acoso romano decidieron inmolarse en grupo. Es entonces así como durante esta primera guerra judeo-romana en Jerusalén, Tito logra tomar la ciudad, arrasando con la población y destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70. Solo entonces se mantuvo en pie el muro occidental, la pared occidental, que es la que conocemos en nuestros días como el Muro de los Lamentos. El historiador Claudio Josefo afirma que 1.100.000 personas murieron en esta guerra. La mayoría, por supuesto, judíos, y otros 97.000 fueron capturados y esclavizados. Entre ellos se puede contar a Simón Bar Glosra y a Juan de Giscala. Muchos entonces tuvieron que huir a zonas de todo el Mediterráneo. Ahora escuchen esto. Tito, el general Tito, se negó a aceptar una corona romana de la victoria que había sido decretada por el Senado romano, aduciendo que, dijo él, no hay mérito en derrotar a un pueblo que ha sido abandonado por su Dios. Es precisamente durante estos acontecimientos que se extendieron entre el año 66 al 74 después de Cristo, que surgen ciertos personajes o representantes del judaísmo fariseo moderado, que se avinieron, es decir, se cuadraron a negociar con los romanos. Nunca ellos estuvieron de acuerdo con la guerra contra los romanos. Y claro, ¿cómo no? Si les permitieron, los romanos les permitieron a ellos abrir una escuela, Bet Midrash, que fue convirtiéndose en una pequeña agrupación, de letrados que formaban rabinos, confeccionaban el calendario judío y paulatinamente fueron, por supuesto con la previa aprobación romana, fueron asumiendo funciones judiciales del Sanedrín de Jerusalén. Con ello, el Sanedrín se convirtió a su vez en el cuerpo religioso, político y judicial supremo para los judíos
en todo el mundo. A esto hasta el año 425 después de Cristo, cuando el emperador Marciano lo disolvió. Es así como mientras el pueblo judío moría luchando por obtener su libertad, por librarse de la dominación romana, el movimiento fariseo, en cambio, se acomodó con los represores invasores, a cambio de, como dije, conservar sus privilegios y además esperar nuevas concesiones. Distintos estudios parecen llegar a estar de acuerdo en que es entonces por esta época que aparece el judaísmo rabínico o neojudaísmo. Consolidado pues entonces el poder total, dado el otorgado reconocimiento por los invasores a los entreguistas estos, como los líderes absolutos y representantes oficiales auténticos y genuinos de la población ahora esclavizada. Los saduceos también tuvieron sus cuotas de poder antes de la destrucción del templo. El sacerdocio, por ejemplo, era una función exclusiva de esta casta que se ejercía casi como un monopolio. Eran también terratenientes muy adinerados, particularmente los que se clasificaban como ancianos. Aunque religiosamente hablando, saduceos y fariseos se constituían grandes rivales, en lo político sabían lidiar con estas asperezas, sabían ponerse de acuerdo en una especie de tregua o pacto, digamos así, llamémoslo así, una especie de pacto interesado que les permitiera la gobernabilidad. En resumen, los fariseos se constituyeron en los colaboracionistas de la ocupación romana, conformando con estos una gran alianza en todo el tiempo siendo de esta manera que se les permitió, digámoslo así, conservar sus posiciones de liderazgo y poder, a cambio de mantener al pueblo sumiso o adormecido frente al dominio extranjero. Es en este contexto, precisamente, que surge un personaje muy influyente y representativo del judaísmo fariseo moderado, considerado por demás el padre del judaísmo moderno, del judaísmo rabínico. En un próximo estudio conoceremos al detalle a este personaje en un capítulo, digamos, en un estudio, un video que va a llevar por título Héroes o Villanos, título que aduce al hecho de que, dependiendo de quién escriba la historia, crea ángeles o demonios. Este
supuesto personaje, por decirlo menos, no es otro que Yohanan Ben Zakkai. Gracias.